Ok, chicos, las 2 semanas anteriores hemos estado viendo lo que son circuitos, ¿verdad? Vimos primero el circuito en serie, todas las características que tenía el circuito en serie, todos los detalles, las fórmulas y demás. Y luego vimos el circuito en paralelo, que también tenía sus características, sus fórmulas, algunas cosas parecidas en cuanto a fórmulas y demás, otras cosas sí eran diferentes, ¿verdad? Bueno, hay las características que yo les dije a ustedes que teníamos que aprendernos de memoria. Ahora, hay un tipo de circuito que es el circuito mixto, que es cuando se revuelven los dos circuitos anteriores. Pero se van a dar cuenta ustedes que un circuito mixto va a terminar siendo siempre un circuito en serie. O sea, nosotros vamos a agarrar un circuito mixto, ya me van a entender cómo, y de alguna forma lo vamos a transformar y al final de cuentas un circuito mixto siempre va a quedar como un circuito en serie. Y como ya dominamos el circuito en serie, entonces se trabaja pues igual todo, ¿verdad? Voy a hacer un ejemplo, muchachos. Vamos a ver cómo nos va. Ok, chicos, observen ese circuito. Ese es el famoso circuito mixto. ¿Qué es un circuito mixto? Un circuito mixto es, como decir, un circuito en serie, porque todo esto que yo estoy subrayando en amarillo, si ustedes ven solo lo que estoy subrayando en amarillo, se aprecia como un circuito en serie, pero tiene una parte que es un circuito en paralelo. Ven, hay una pequeña parte dentro de todo el circuito en serie que es en paralelo. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a trabajar la parte que tiene el circuito en serie, la parte que tiene el circuito en paralelo. O sea, esta parte que está acá, que acabo de subrayar en amarillo, vamos a trabajarla como si fuera un mini circuito, digámoslo así, ¿verdad? De alguna forma, un mini circuito en paralelo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar ese circuito en paralelo que aparece ahí y le vamos a calcular la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? La resistencia equivalente. Recordemos que para calcular la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, la fórmula era 1 entre la primera resistencia más 1 entre la segunda resistencia y ahí sucesivamente. En este caso solamente hay 2 resistencias, ¿verdad? Elevado a la menos 1. Entonces, la resistencia equivalente de esa pequeña parte paralela, repito una vez más, sería 1 entre la resistencia 1, que es 1, más 1 entre la resistencia 2, que es 2, y esto elevado a la menos 1. Bien, en la calculadora, regálame un segundo. Segundo, muchachos. Ok, ahora sí. Ahí está, en la calculadora metemos toda esa operación. Entonces nos daría 1 sobre 1 más 1 sobre 2, cerramos, elevado a la menos 1. Y dice que nos da 2 tercios. O sea, la resistencia equivalente de esa parte que está subrayada en celeste, que está en paralelo, daría 2 tercios. Ahora, ¿qué hacemos, muchachos? Ojo, aquí es donde viene la transformación al circuito en serie. Vamos ahora a considerar que toda esta parte de acá, que está en paralelo, no existe.
y que en lugar de toda esa parte que está en paralelo, lo que vamos a tener es una resistencia más de 2/3, que sería parte, eso sí, del circuito en serie. O sea, lo que hacemos es considerar como si la parte en paralelo se elimina y lo que tenemos es una nueva resistencia como la de 3 y como la de 4, que es parte del circuito en serie. Y lo que hacemos ahora es trabajar el circuito en serie. Entonces, calculamos la resistencia equivalente, pero vean, ahora del circuito en serie. Ahora consideramos como que todo este es un circuito en serie. Repito, la parte que estaba en paralelo, después de que usted le calculó la resistencia equivalente a esa parte, se elimina. Y esa resistencia equivalente que encontramos pasa como a ser una resistencia nueva de todo el circuito en serie. ¿Verdad? No sé si me estoy explicando bien, chicos. Si no, cualquier cosa me avisan y lo vuelvo a repetir. Sumamos ahora todas las resistencias para la resistencia equivalente del circuito en serie. 3, ¿verdad? Más 2/3 más 4. Y eso nos va a dar la resistencia equivalente de todo el circuito, ahora sí completo, ¿verdad? Entonces esto dice que nos da, segundo, sería 3 más 2/3 más 4. Y dice que eso nos da 23/3 o 7,66. Entonces, la resistencia equivalente, ahora sí, de todo el circuito completo es 7,66. Chicos, y en el circuito mixto, por lo general, lo único que les voy a pedir es que calculen la corriente eléctrica. Nada más. Y para eso usamos la fórmula de la ley de Ohm. V es igual a I por R. Nada más despejan la I, ¿verdad? Es lo único porque de ahí la I es la corriente eléctrica. Entonces quedaría que la corriente eléctrica es igual a V entre R. Y calculamos. La corriente eléctrica sería igual al voltaje, que son 16 voltios, entre la resistencia, que es 7,66. Y eso nos estaría dando, vamos a ver, 2,08 amperios, ¿verdad? Es una corriente eléctrica. Y eso sería todo lo que hay que hacerle a un circuito en mixto, ¿verdad? Un circuito mixto. Se trabaja primero la parte que está en paralelo. Ahora, chicos, pueden haber más partes en paralelo. O sea, puede que dentro del circuito en serie, que es la frecuencia esta amarilla que yo resalto acá, dentro de sus elementos de la parte amarilla, haya haya más de una parte que esté en paralelo, ¿verdad? De hecho, vamos a hacer una de esa forma. Ok, cópiense este. ¿Dudas, muchachos? ¿Estamos claros? Sí, igual. Sí, profe. Muy bien. No sé si lo ocupan copiar o si ya lo copiaron. Pero puede Vale, haber un toquecito para poder. Subir. Sí, en dónde está. Ok, ahí. Ahí se ve todo. Allá como está se ve todo lo que hemos hecho. Sí. ¿Lo tienen, chicos? sí. Vamos a hacer otro. Sería como decir el 2, ¿verdad?
Ok, chicos, ¿se copian este, porfa? ¿Les doy chance? Profe, lo de abajo es un 100. ¿Cómo? Lo de abajo es un 100, ¿verdad? Sí, un 100. Ok. Es la corriente eléctrica. Listo, chicos. Bueno, vamos a ver. En este caso tenemos el circuito, llamémosle principal, que es el circuito en serie, que es este, ¿verdad? Pero dentro de ese circuito en serie tenemos dos en paralelo. Aquí hay uno que está en paralelo y aquí hay otro que está en paralelo. Entonces lo que vamos a hacer es calcularle la resistencia equivalente a cada una de esas partes en paralelo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la resistencia equivalente de esta parte, vamos a ver cuánto da. Y la resistencia equivalente de esta parte, vamos a ver cuánto da. ¿De acuerdo? Lo hacemos por acá. Voy a empezar con la primera, con esta parte de acá. La resistencia equivalente de esta parte de acá. Entonces, esa resistencia equivalente nos daría 1 entre la resistencia 1, más 1 entre la resistencia 2, que es 4, más 1 entre la resistencia 3, que es 6, elevado a la menos 1. Entonces nos daría 1 entre 1 más 1 entre 4 más 1 entre 6, cerramos, elevado a la menos 1, y dice que nos da 12 sobre 17 o 0,70. Quiere decir que la resistencia equivalente de esta parte es 0,70. Y como que se elimina la parte en paralelo, y esa resistencia de 0,70 pasa a ser una resistencia más del circuito en serie, ¿verdad? Del circuito en serie. Muy bien. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de esta otra parte. Esa resistencia equivalente sería 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 elevado a la menos 1. Solo hay dos resistencias. Lo cual nos da 1 entre 1 más 1 entre 3, cerramos, elevado a la menos 1. 3 cuartos o 0,75. ¿Ok? Entonces esta parte de acá, esta resistencia sería 0,75. Perfecto. Ahora sí, como ya tenemos todo, bueno, se elimina esta, ¿verdad? Se elimina esta resistencia. Como ya tenemos todo en forma de circuito en serie, ¿verdad? Todo esto, y cada una de esas resistencias son parte de ese circuito en serie, ya podemos calcular la resistencia equivalente del circuito en general. La resistencia equivalente, en el caso del circuito en serie, es sumar todas las resistencias. Entonces sumamos 4, que es la primera, digamos, más 10, más 0,70, más 0,75.
Dice que nos da 15,45. Esta sería la resistencia equivalente de todo el circuito. Recordemos que me regalaban una corriente eléctrica de 100, ¿verdad? Allá, 100 amperios. Y lo que hay que calcular es el voltaje del circuito. Entonces, volvemos a usar la misma fórmula de voltaje. Nada más que esta vez no hay que despejarla porque esta vez, chicos, de lo que me piden es el voltaje, ¿verdad? No la corriente eléctrica. Entonces, se aplica directo. El voltaje sería la corriente eléctrica, que son 100 amperios, por la resistencia equivalente, que son 15,45 ohms. Y eso nos da 1545 el voltaje. Y esa sería la respuesta. Chicos, ¿hay alguna pregunta de los circuitos mixtos? No. No. ¿Bien clarito? Sí. Sí, profe, la verdad es que sí. Sí. Repasarlo bastante nada más, ¿verdad? Mm. Bueno, eso sería todo por hoy. Lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden los que no han hecho la actividad virtual de esta semana, ¿verdad? Es de circuitos también hacerla, tanto la de física como la de mate, de una vez les recuerdo. Y tienen chance como hasta el martes o miércoles. Entonces, para que más o menos, ahí yo les puse la fecha de entrega, ahorita no recuerdo, pero para que lo tomen en cuenta. Recuerden que esas actividades semanales valen mucho, ¿verdad? Valen como 6% cada una, imagínense. Entonces, para que las hagan, por favor. Estamos. Claro. Ahí, profe. Bueno, profe. Bueno, Bueno. gracias, profe. Un Buen día, gusto. profe. Buen día.